La mañana con 48 minutos. Estamos aquí en estudios con la doctora Ana Leiva, abogada, especialista en temas de industrias extractivas y directora de Cooperación. Doctora Leiva, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes acaban de publicar un estudio Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú, ¿no? Y trabajan en dos zonas emblemáticas del país, la cuenca del Río Grande en Cajamarca y Espinar en Cusco. Así es, así es. ¿Y las conclusiones son horrorosas o son más o menos estándar? Bueno, hay una identificación de problemas de gestión que tienen que ver, que pasan por el tema del agua, por el tema de la protección de los recursos hídricos, que no es vista de la gestión como un tema central, la protección de las fuentes de agua, de las aguas subterráneas, ¿no? De las aguas de los acuíferos, de los glaciales. Eso no es el tema que ocupa a nuestra institucionalidad del agua, ¿no? Entonces ahí hay una necesidad de reforzar la institucionalidad. A contrapelo de la población, que sí lo resiente como el mayor problema. Como el mayor problema, claro, sobre todo las poblaciones que viven en zonas altas, ¿no? del país, ¿no? En las zonas de las cabeceras de cuenca. No toda cabecera tiene una función importante hídrica, pero sí gran parte de ellas, ¿no? Entonces, y hay ese problema. Entonces hay la necesidad de que la institucionalidad mire a la protección como un tema sumamente importante. Entonces, nosotros este estudio lo hemos hecho, y además un punto también central creo que es el tema de la información, porque no podemos decidir a ciegas. Nosotros tenemos un déficit muy grande, tenemos información desactualizada, se necesita balances hídricos para poder saber cuánto agua entra y cuánto sale, porque si no, no hay manera. ¿Cuánto se usa respecto al volumen entonces, total? Para luego poder distribuir. ¿Y eso no existe? Y hemos estado trabajando con estudios de 20 años atrás. Todo el tiempo cuando hablamos de agua, recién ahora la Autoridad del Agua ha estado realizando estudios, ¿no? Pero tenemos también problemas con equipos, porque necesitas para hacer mediciones, o sea, saber cuánta agua tenemos, ¿no? Cuánto se gasta y todo lo demás, se necesita tener mediciones, ¿no? Y eso yo suponía que eso existía. No. Ni siquiera en los estudios de impacto ambiental de un megaproyecto minero. La autoridad no tiene esos instrumentos ni esos estudios, recién los está haciendo. Entonces, por lo tanto, decide con poca información desactualizada. Conga, por ejemplo, que fue un tema tan emblemático por el conflicto que generó y su paralización. Y el tema fue el agua, explícitamente. Claro. El agua sí, oro no, fue parte del lema de campaña electoral inclusive. Nunca se llegó a saber con exactitud cuál era el diagnóstico o el mapa del agua en la zona. Claro, los estudios hidrogeológicos para ver el agua subterránea, hay que estudiar la cantidad, la calidad, por el comportamiento del agua. Claro. Esos, los estudios, el de Conga era muy deficiente. Yo conocí uno de los expertos que se pronunciaron, no el estudio técnico, sino de parte, un experto español decía, no hay el estudio hidrogeológico que tiene el estudio de impacto ambiental es insuficiente, no tiene información básica. Entonces yo no me puedo pronunciar sobre si está bien o está mal, cuál va a ser el impacto de entonces así se decide. Entonces yo creo que un tema central en la gobernanza del agua es el tema de información, que los gobernantes deberían, no solamente de la distribución, porque se ha dicho, Keiko decía, yo voy a dar prioridad, ¿no? al consumo, a la agricultura, claro. Pero o sea, no solamente es un tema de distribución, y la ANA principalmente se centra en el tema de la distribución del agua, pero para distribuir tú tienes que tener conocimiento, que saber exactamente qué tienes, claro. ¿No? Y por ejemplo, incluso también hay usuarios que no están registrados. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué la ANA no tiene esos estudios? ¿Es muy caro? Es caro. Es que ahí es una decisión política, ¿no? De inversión del Estado en generar información. La generación de información desde la UNER hace más de 20 años es que no se invierte lo necesario para generar la información que te permita tomar decisiones responsables. Ahora, sobre el agua yo siempre he tenido la duda sobre si sobre la tierra hay dificultades de establecer derechos de propiedad de parte de las comunidades campesinas o comunidades nativas. Sobre el agua debe ser peor aún. Sí, o yo como comunero tengo derecho sobre ese afluente, por ejemplo, o sobre esa cabecera. Legal, no derecho histórico, cultural, legal, que puedo ejercer en una situación de conflicto. ¿O no existe en el Perú? En el Perú, claro, se otorgan derechos de uso, licencias de agua para el uso del agua, pero no todas las comunidades lo tienen.
No todas las han seguido porque también están en desacuerdo con la forma, las restricciones que te pone el derecho. Entonces, hay muchas comunidades que no tienen el derecho de agua, por lo tanto son invisibles en la distribución, porque yo distribuyo con los que yo conozco, que están registrados, pero si no están registrados, entonces hay muchas comunidades que no tienen el reconocimiento del derecho del uso del agua, entonces no son visibles. Igual también pasa con un consumidor invisible, que es la naturaleza, ¿no? Lo que se llama el caudal ecológico. En el Perú todavía seguimos definiendo las metodologías. Los ecosistemas para sobrevivir necesitan agua y hay que calcularlo. Es parte del consumo, es un consumidor y tenemos que identificarlo y tenemos que calcular la cantidad de agua que usa. Sin embargo, no se están haciendo, no se estiman los caudales. Entonces, claro, estamos distribuyendo mal, ¿no? Y por eso creo que estamos generando conflictos. Por eso se genera conflictos. No solamente el conflicto, estas reglas es un problema de gobernanza, ¿no es cierto? De quién participa en la decisión y cómo entra. Entonces, ahí hay problemas que resolver y que no podemos eludir. Entonces yo siempre digo que es un gran problema el tema de la información, un gran problema, ¿no? Pero la otra cosa también es el tema de la participación, el reconocimiento, que los actores tengan la información y participen en ese proceso de otorgamiento de derechos, si haya transparencia. Hay un problema también fuerte de transparencia de información, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres saber cómo es que a una empresa le han dado sus derechos, y tú quieres conocer su expediente, es muy difícil. Del ALA te mandan a la AAA y de la AAA te mandan a Lima, a la oficina central, y luego de la oficina te vuelven a mandar. Entonces nosotros hemos tratado en la investigación, han tratado de conseguir la información y no han podido. Entonces hay esas dificultades también de transparencia. En ese estado de cosas, lo que termina ocurriendo es que los megaproyectos mineros hacen y deshacen a su antojo. Claro, o sea, con eso, si no hay claridad, ¿no? Si no hay claridad, entonces, y no es toda la responsabilidad de la empresa, sino del Estado, ¿no es cierto?, que no tiene la información. La información de ley ya es una información de parte. Hay un estudio de parte. Entonces, y bueno, con esa información y con lo que poco... Esa es la única con la que se trabaja normalmente. Con eso se trabaja, ¿no? Con eso se trabaja. Entonces, incluso ahora, la información de un estudio de impacto ambiental, una vez aprobado, puede ser válida para otros estudios de otra naturaleza de actividad. Entonces, como que se le ha dado un valor de información pública a un estudio de parte, aprobado, y esa información no se valida porque no hay pues condiciones para que los funcionarios validen la información. Entonces, cuando además, los plazos son tan cortos que ya para trasladarse, a validar, a confirmar que la información es cierta, se hacen estudios solamente de gabinete. Por lo tanto, entonces, si es así, entonces, ¿cómo se le ha podido elevar, ¿no?, a esa categoría, esa información? Entonces, hay un trabajo que el Estado no está haciendo. Y claro, no es responsabilidad, es un problema del Estado, un déficit del Estado que tiene que ¿Y qué respuesta dan las autoridades? Entonces, que es muy caro. Claro, están en ese proceso, ¿no? Están en ese proceso haciendo el esfuerzo, pero claro, tienes que asignar... Cuando decimos que es muy caro, estamos hablando de qué magnitud. Yo no tengo una cifra, ¿no? No tengo una cifra para pero decenas de millones, sí, seguramente, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que poner estaciones hidrológicas en todos los ríos, ¿no?, importantes. Hay que poner, sobre todo en las cuencas mineras que generan tanto conflicto, ¿no es cierto? Ahí habría que poner para medir permanentemente qué está pasando, ¿no?, con el agua. Entonces, tienes que tener la información, pero eso es costoso. Hay que tomar la decisión política de comprarlos, ¿no?, de hacer ese seguimiento permanente. O que el Estado les cobre por adelantado a las megaempresas, pues no sé, alguna fórmula más ingeniosa para lograr ese mapa. Sin ese mapa no hay manera de que la población no se sienta burlada y estafada. Claro. O engañada. Claro, eso pasa. ¿Por qué, ¿no? tiene que confiar él en que el estudio de la mega empresa que está operando ahí es real y que no me está mintiendo y no me está diciendo de repente que están usando más agua de la que están usando de verdad? En fin. Sí, porque en estas dos cuencas que la doctora Ruth Preciado ha elaborado, señala, bueno, se han quedado sin agua, o sea, en la cuenca del Cañiquilla y del Salado y la de El Grande en Cajamarca, ellos reciben agua bombeada. El Salado y el Río Grande se quedaron sin agua porque como las fuentes de agua desaparecieron, entonces la empresa les bombea agua, ¿no? Entonces, y el conflicto es con la empresa por la cantidad, o sea, y es agua subterránea. La empresa obtiene agua subterránea, pone en el cauce y les distribuye el agua. Entonces, se convierte en Estado la empresa, ¿no es cierto? Porque ella es la que está distribuyendo el agua. Y entonces tienen sus derechos, pero no pueden recibir la cantidad de que lo que dice su derecho. Yo tengo más, pero me están dando menos. Claro, porque ya no hay agua. Entonces, ese problema, por ejemplo... ¿Y no hay agua por qué? Porque se usa para... porque, o sea, el río naturalmente
tenía una naciente, ¿no es cierto? Y eso desapareció. Todo el sistema de captación del agua, esa parte desapareció. Entonces, por el proyecto minero. Bueno, hay que determinarlo porque no hay los estudios. Entonces tú puedes decir, claro, entonces ellos atribuyen que es por la minería. Antes ahí tenían agua, ahí estaban las fuentes y eso ha desaparecido. Claro. Entonces ellos atribuyen que es a la empresa minera. Entonces la empresa les bombea agua subterránea, ¿no? Entonces ellos están, por supuesto, descontentos. ¿Qué porcentaje de los conflictos mineros en el Perú se deben al agua? De los ambientales, que son más o menos casi el 70%, exitosa. El 50%. El 50%, o sea, el 35% del total. Sí, no sé si se puede así sacar el porcentaje, pero son del 70, el 50%, ¿no? De los conflictos socioambientales. Estos son principalmente por agua. Es que el recurso en las zonas de costa y sierra, nosotros somos un país rico en agua dulce, pero la mayor parte está en el Atlántico y en la zona del Pacífico y Titicaca es 2.2% del agua está. ¿Tan poquito? Sí, es para este lado está muy poca agua y por eso tenemos en algunas zonas estrés hídricos, y para el otro está toda la cantidad de agua y tienes la cordillera que la atraviesa, que es difícil, los trasvases son problemáticos y tienen también impactos, y entonces hay un problema de agua. Cómo distribuyes, el tema de la gestión es muy importante y no se le está dando. Bueno, y un llamado de atención a la Autoridad Nacional del Agua, de ellos depende, y bueno, y del MEF, me imagino. Yo creo que sí, porque es darle el presupuesto necesario para que haga, pero también cambiarle este rostro a la Autoridad del Agua para que no solamente se preocupe por la distribución, sino también en lo que es